On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global, donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional, que forma parte de la palestra pública. Quédate con nosotros, ya comienza Agenda Global. Bienvenidos nuevamente a Agenda Global, un programa de conversación sobre actualidad política aquí en On Radio Chile. Y hoy tenemos como invitada justamente a Bessie Gallardo Pardo, que es constituyente por el distrito número 8, y que vamos a conversar con Bessie justamente lo que viene hoy día con respecto a la Constitución. Hola, ¿cómo están? Bien, aquí estamos. Gracias por aceptar nuestra invitación y conversar sobre temas de la Convención Constitucional. Les puedo comentar que Bessie es constituyente por el distrito número 8, que es Maipú, Cerrillos, Colina, Estación Central y Lampa. Ella es egresada de Derecho, Universidad de la América, es madre de 3 hijos. Fue una protagonista de estallido social y es vecina hoy día de Maipú y ex vecina de Estación Central. Entonces hay que reconocerle que es una mujer de terreno, conoce exactamente dónde vive y dónde es su distrito, no como otros que vivían de afuera. La pregunta es, ¿y usted vota en este distrito? No, yo vivo en Las Condes. Usted reconocía su distrito. Sí, conozco mi distrito, vivo en mi distrito, trabajo en mi distrito. Así que no me cuentan las realidades de mi distrito. Sí, sin duda. Oiga, Bessie, primero que nada, nuevamente agradecerle por estar aquí con nosotros en Agenda Global. Y partiendo de las consultas, que nosotros primero queremos ver la perspectiva. Hemos analizado con académicos aquí y con algunos políticos lo que es el resultado del 15 y 16 de mayo. Pero me gustaría verlo y conversarlo desde el punto de vista de un constituyente, alguien que fue como independiente, justamente a una lista, pero ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué es lo que la ciudadanía nos quiso decir ese 15 y 16 de mayo según tu interpretación? Complicado. Primero me sorprendió un poco la baja participación. Yo creo que si Chile despertó, debió ser mucho más alta la participación. Lo otro que me sorprendió un poco es que, bueno, igual se entiende por el virus y todo, es que la mayoría del electorado que votó fue más joven, por decirlo de alguna forma. Porque el resultado de la lista del pueblo se nota, o sea, y se votó por independiente. Entonces igual eso de que los partidos políticos no prenden tanto es real. Y bueno, yo fui la única de la lista del apruebo que salió electa. Cosa rara, porque siempre se pensó que iban a salir más constituyentes de la lista del apruebo, cosa que no sucedió. Y eso también cambia un poco el panorama político. Y lo otro es que el sistema DONT funciona y que también funciona la paridad. Y que la paridad funciona mejor para los hombres que para las mujeres. Porque se buscó más, o sea, se votó más por mujeres en lo medular, pero la paridad funciona mejor para los hombres en esta pasada que para las mujeres. Creo yo que la parlamentaria debería usarse, por cierto, la paridad de nuevo. Eso sería muy beneficioso, pero ojalá se vuelvan a usar los escaños reservados y además haya cupos para otros, o sea, hay escaños para otras, comillas, minorías, y no siendo tan minorías porque es representativa de la sociedad chilena, como personas con discapacidad, como el LGBTIQ+, etc. Así que nada, pues como que siento que eso ha cambiado un poco. No sé si es resultado del virus, no sé si es resultado de que realmente cambiamos, ojalá que haya sido resultado de que ya hayamos cambiado realmente. Ahora el desafío de los independientes, siento yo que los independientes debieran ir organizados en distintas orgánicas. No sé si la lista del pueblo va a ser definitivamente un partido político, ojalá lo sea. Decirle a la gente que sí, nos organizamos en partidos políticos, aunque a ellos no les guste. La organización política ha sido así desde siempre y creo que es sano para la democracia. Pero esto de que el caballito de Troya seamos los independientes, no es tan así. La democracia se consigue con partidos políticos, salimos de la dictadura gracias a los partidos políticos, entonces igual
eso también tenemos que como recordarlo. Sin duda, en ese tema, Bessie, bueno, uno puede decir que hay dos lecciones. Primero, que la alta votación hacia lo independiente es un mensaje a la clase política. Punto uno. Y lo otro es que, al revés de lo que se pensaba, también la participación alta, la alta votación hacia las mujeres, también cambia el eje del tipo de electores que teníamos. Jóvenes que votaron básicamente por mujeres e independientes. Ahora, como tú dices, esta es una franja muy básica de muy baja participación. Por lo cual es difícil de proyectar a lo que venga hacia futuro, es difícil de proyectarlo en un voto obligatorio, además, porque no sabemos ese mundo. El voto obligatorio. O sea, entra el panorama político, por ejemplo, un padrón electoral que es mayor, que a lo mejor es más conservador, no lo sabemos. Exacto. Entonces, hay que revisar eso ahí. Yo soy más partidaria del voto obligatorio, más que el voto voluntario. Siento que en Chile no funciona el voto voluntario. Siento que nos llenamos la boca con queremos más democracia, pero a la hora de votar nos quedamos en la casa. Entonces, igual es importante, creo yo, como forma de participación política, que es lo que tenemos hoy día, el tema del voto. Ahora, el voto desde muy antiguo es la gran forma de representación política, la gran forma de participación política. Los plebiscitos son por medio del voto, el plebiscito de entrada se votó. Exacto. Los gobiernos dictatoriales de Chile se han votado. Entonces, la dictadura se vota por medio de un plebiscito. Se vota con B larga y se vota con B corta. Sí, entonces, exacto. Se desecha y se sufraga. Claro, entonces, a mí me gusta hacer esa analogía. Entonces, si no tenemos el voto, las mujeres conseguimos el voto por medio de una gran lucha. Entonces, si no tenemos el voto, y no basta solamente con ir a la calle. Yo no soy tan partidaria de... el otro día estaba en una actividad del colegio de profesores con la AFP, acá en Maipú, me decían, ya, pero es que si no lo conseguimos, vamos a la calle de nuevo. Yo sí, entiendo que se consiguió en la calle este plebiscito de entrada, el proceso constituyente y todo eso. Pero yo no estoy de acuerdo con seguir sacrificando vidas humanas, con seguir teniendo mutilaciones oculares, con seguir teniendo hombres y mujeres violados, con seguir teniendo presos de la revuelta. Siento que es un poco egoísta decir, no, pero no importa, salimos a la calle, una policía que realmente son verdaderos sicarios del Estado. Entonces, bueno, también tenemos que ser responsables en ese sentido. ¿Cuántos más muertos tenemos que tener para que ciertas personas se sientan satisfechos y obtengan lo que desean? Entonces, yo soy madre, uno de mis hijos va a protestar, es súper chico, pero igual aún así va a protestar. Entonces, bueno, para satisfacer mis ambiciones, se lo sacrifico, tengo un mártir en la familia. Entonces, yo siento que tenía que ser por la vía institucional. El pueblo de Chile siempre ha sido súper responsable y súper serio en ese sentido. Y yo creo que la vía institucional era la correcta. Ahora, ¿de dónde podían hacer más que del Congreso? Era como lo obvio. Y estábamos un poco en una encrucijada. Respeto mucho a la gente que va a marchar, respeto mucho a la gente que se va a manifestar, y también lo hago, pero el proceso constituyente era necesario, era la forma, y yo no creo que tengamos que seguir sacrificando gente y vidas humanas para conseguir nuestro objetivo. Podemos hacer las cosas desde la vía institucional, en la forma seria y responsable de hacerlo, y tampoco podemos hacer todo bien por vía plebiscito, porque por cierto, es un costo para el Estado, y yo creo que estamos como 155 personas bastante adultas como ponernos de acuerdo. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, que habla de nuestro egoísmo, y habla también de que no somos capaces de negociar entre nosotros, no somos capaces de transar entre nosotros, no somos capaces de poner al servicio de Chile. Entonces, bueno, también tenemos que ir viendo esas cosas. O sea, no, que lo me sometemos a un plebiscito popular. Entonces, ¿para qué estamos nosotros?
Si no, mejor lo hacemos todo por plebiscito. En ese tema justamente yo creo que hay espacios de conflicto y espacios de diálogo, y este ya es un espacio de diálogo para cerrar un espacio de conflicto. Si tú giras en torno al espacio de conflicto constantemente, no le das espacio al diálogo, por lo cual entonces no estás construyendo ni siquiera consenso, ¿verdad? Entonces ahí genera solamente caos por caos. Claro, entonces yo siento que es como un poco ponerle benzina al fuego, más benzina. Entonces, claro, yo entiendo que hay gente que todavía quiere calle, y eso lo respeto, pero bueno, tenemos más de 456 personas con mutilaciones oculares, otro resto que ha sido violada, más de 700 personas de la revuelta, muchos muertos, o sea, una muerte ya es suficiente. Entonces, bueno, no, que vamos a la calle. Si se está reviviendo de Chile y el ejército mandando un montón de gente, seguimos con eso. Yo al menos no tengo ganas de responsabilizarme por la sangre ajena. Sí, oye, no quiero tener responsabilidad humana. Entonces, paremos, ¿verdad? Detengámonos. Sí, en ese sentido, bueno, ay, que amarilla. Sí, soy amarilla, mostaza, amarillo pato, lo que usted quiera, me da lo mismo. Pero creo que el costo de vida humana nunca sale en una democracia. ¿Tú crees que en ese sentido, Bessie, yo estaba mirando el tema, bueno, y uno dice, bueno, ¿qué tan independientes son los independientes? Porque en el fondo los independientes, hay independientes de todo tipo. Dentro de la lista del pueblo no son todos de la misma línea, hay bastante diferencia entre uno u otro. Y están los independientes no neutrales, que también señalan también sus diferencias. Por eso, ¿qué significa ser independiente? Bueno, tú eres independiente, pero fuiste dentro de un pacto de la unidad constituyente. ¿Qué significa ser tú independiente a diferencia del otro independiente que también dice que es independiente, pero que tiene pasado político, que tuvo domicilio conocido, en ese fondo? Yo tengo un domicilio conocido que es el Partido Progresista de Chile, comulgo con las ideas progresistas. Creo en muchas cosas, por ejemplo, en que las personas migrantes tienen derechos humanos, hay algo no ingresado por pasos habilitados. Creo que debemos tener una política de puertas abiertas a las personas migrantes. Con eso eliminamos el tráfico humano, eliminamos el tráfico de órganos, eliminamos la trata de personas, eliminamos la explotación sexual infantil con fines comerciales, eliminamos un montón de cánceres en la sociedad. Creo en el Estado plurinacional, en que hay que devolver los recursos a Chile, por cierto. Hay así un montón de cosas que para el progresismo son fundamentales dentro de un Estado. Ahora, hay independientes que son de la UDI, que su casa política es la UDI, y bueno, y cada uno verá. Ahí hay independientes como María Rivera que creen que hay que expropiarlo todo y que los últimos 30 años, poco menos, que son que se hizo todo mal. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo hacerlo todo bien si tuviste a Pinochet como senador vitalicio y amenazaste al presidente de la República de la época con hacerle un golpe de Estado? No tengo idea cómo lo puedes hacer bien desde ese punto de vista. Vuelves a... con un Pinochet como senador vitalicio, que vuelves a tener una dictadura, vuelves a tenerlos torturados o asesinados, y así. Uno también tiene que ver con quién está pactando. Sin Entonces, duda. También, Sin duda, además los clivajes fueron distintos. Claro, y resulta que la gente tiene que saber que recién en el año 2005, con Lago Escobar, vuelven los militares a los cuarteles y dejan de hacer política. Exacto. Entonces, Chile tiene muy mala memoria histórica y muy mala memoria política. Pero mi casa independiente es el progresismo. Marco Enrique Ominami le pidió al Partido Progresista que dentro de las candidaturas a la Convención Constitucional solamente fueran personas independientes. Yo no imagino a alguien gremialista dentro de la casa política del progresismo, porque sería contraproducente. Obvio. Ahora, yo creo que no le debo a nadie. Mi campaña no fue financiada por el progresismo, me la financié yo sola, así que es sería muy difícil poder rendirle cuentas a algún partido político, porque yo siempre pensaba que dime a quién le debes los favores y te diré a quién tienes que responderle, y en mi caso particular solamente debo el cupo y no debo los morlacos, y eso es fundamental. Bien. Oiga, Bessie, fíjate que, bueno, otro tema que íbamos a tocar, que queremos conversar, ya entrando a tierra derecha, como dicen en la hípica,
sobre las proyecciones del Estado. ¿Qué significa, obviamente, hacer un poco de pedagogía? Porque la gente todavía está como enredada con el tema de la hoja en blanco, de los 2/3, pero eso me gustaría conversarlo en el segundo bloque. Oiga, a ver si fíjese que recién le comentaba justamente el tema de la Constitución y qué significa la hoja en blanco. A veces en este programa, en la medida de nuestros invitados, al nivel que son algunos políticos, algunos académicos, hemos intentado hacer algo de pedagogía. Pero siempre queda porque es parte también de las comunicaciones, hacer pedagogía en esta cosa, y hay algo como el proceso constituyente que es tan importante para nuestro país. Y nuestro auditor y televidente, en el caso del streaming, siempre tienen esa confusión de qué significa porque le dejo en blanco, porque todo empieza a decir, bueno, pero la Constitución de Pinochet, la Constitución antigua, bueno, es que no se toma la Constitución, y tenés que explicarle que no se toma la Constitución de Pinochet. Y me gustaría saber que tú me dieras tu opinión, y justamente ya más como como una experta en el tema a nivel de constitucional, de qué significa la hoja en blanco y para dónde debería ir el trabajo de la convención, según usted. A ver, yo no soy experta en constitucional, mi área de especialización más bien es penal. Así que esa es el área que más me gusta en la vida, en derecho. Pero algo sé de constitucional, la hoja en blanco significa que dentro de la Constitución podemos hacerlo casi todo. Hay ciertas cosas que no podemos tocar. Primero, los tratados internacionales que versan sobre materias de derechos humanos. Porque, según la doctrina jurídica, son al menos letra constitucional y es la forma de modificar la Constitución de forma externa. Ahora, el problema se suscita en la Constitución del 80 al menos, en que no tenemos forma de hoy día al menos reclamar dichos derechos contenidos en tratados internacionales de derechos humanos. Algunos creemos que son supraconstitucionales, que esto significa que podemos eliminar todo el ordenamiento jurídico y nos quedamos con los tratados de derechos humanos. Segunda cosa que no podemos modificar en una nueva constitución son los tratados comerciales, tratados internacionales comerciales, porque cada tratado tiene un sistema de denuncia al tratado, que está contenido en el mismo tratado. Entonces, para poder eliminarlos, el Parlamento tiene que hacerlo, busca el sistema de denuncia al tratado y lo elimina. El problema de esto es que la palabra empeñada por Chile se ve absolutamente perjudicada y quedaríamos muy mal parados frente a la comunidad internacional. Y lo otro que no podemos tocar es el tema de los 2/3 en teoría. Ahora, si cambia el panorama electoral, podríamos eventualmente hacerlo porque podríamos modificar la ley 21.200. Cabe destacar que la Constitución de Bolivia, por ejemplo, fue por 2/3. Así que esto de que no, los 2/3 son pésimos, no es tan así, porque le da ciertos niveles de de seriedad al proceso y de legitimidad. Eso no habla de una mayoría simple, habla de una mayoría un poco más compleja y que es una mayoría más bien real. El 50 más 1 no es siempre una mayoría, sino que es más bien la mitad más 1. Ahora, que es circunstancial y coyuntural. ¿Ah? Que es circunstancial y coyuntural, una fotografía del momento, ¿no? Claro. Ahora, hay una cosa que hay que tener súper clara. Los 2/3 de la Convención no son los 2/3 de las leyes supramayoritarias de la Constitución del 80. ¿Por qué? Porque en la Convención el tercio que queda no puede hacer pataleta, perdió y listo. Y en la Constitución del 80, el tercio que pierde tiene el derecho a veto y además tiene el Tribunal Constitucional que hace el control preventivo del proyecto de ley. O sea, tengo un proyecto de ley, se ganó en el Congreso, pero yo puedo vetar. O bien puedo recurrir al TC en el sentido de que hago un control mientras que el proyecto de ley no se ha promulgado. El TC español, por ejemplo, tiene un control a posteriori. O sea, nace la ley a la vida del derecho y el presidente de la República, el Parlamento, ciertos organismos de la administración del Estado, incluso la ciudadanía, podrían recurrir al Tribunal Constitucional y decir, ¿saben qué? Esta ley está mal hecha, necesitamos que se cambie. Y la ley muere. Pero ya lo que nació a la vida del derecho y todo lo que sale de ahí es válido, y eso es lo que hace el Tribunal Constitucional español. En Chile eso no pasa y la ley muere antes de nacer. Entonces, como que uno dice, aborta la misión, por decirlo uno. Sí. Eso, dentro de una democracia, es bastante peligroso.
porque siempre estamos amenazando con el Tribunal Constitucional, ¿no? Que voy a llevarlo al TC, ¿no? Que... Entonces, eso dentro de una democracia es bastante peligroso. Esto no pasa en el caso de la convención, si hay algo que se tiene que dirimir, decide la Suprema. Y eso más que todo. Ahora, en el caso de las posibles comisiones que se puedan lograr dentro de la convención, sí podemos jugar un poco con los quórums y podría ser de 50+1 lo que se decida dentro de las comisiones o de los grupos temáticos que se puedan lograr dentro de la convención, pero los articulados definitivos tienen que ser por 2/3 de los miembros de la convención. O sea, lo que me está diciendo es que toda la discusión que se puede proyectar en las comisiones pueden ser ganadas por mayoría simple, pero cuando se tienen que ratificar después a nivel de pleno, tienen que ser por 2/3, lo que le da un juego. No está en el reglamento. Ya. Ojo, y por el reglamento tiene que ser votado por 2/3. Sí. Ahora, el reglamento va a ser el primer gran acuerdo que vamos a tener como convencionales constituyentes, y yo hago el llamado a que por favor nos pongamos de acuerdo pronto, porque no podemos estar 7 meses, como pasó con la Constitución de Bolivia, dirimiendo el reglamento. O sea, tenemos que entender que nosotros no somos del Congreso, no estamos para la pelea chica, y tenemos que llegar a los acuerdos rapidito para que podamos llegar a un reglamento de la forma más ejecutiva posible. En ese sentido, ya, hagamos política ficción, y pensemos que ya estamos, la convención está instalada. Y lo primero que, el juramento, ¿ante quién tienen que hacerlo? Porque la pregunta, ¿ante quién deben jurar los constituyentes? Esa es la primera pregunta. ¿Quién les toma el juramento, la promesa? ¿Quién? El juramento lo toma una persona políticamente administrativa, que creo que es un ministro, no lo tengo tan claro, y mentiría. Creo que Renato lo tiene más claro, Renato Garín, que es muy estudioso. Pero no sabemos a qué tengamos que jurar. Yo creo que debiéramos jurar ante el pueblo de Chile. Es una gran pregunta, porque ¿quién representa como acto simbólico el acto, el hecho? El que lleva la Biblia, el que lleva el acuerdo, el papelito. Yo no voy a jurar ante la Biblia porque soy una persona atea. Ya, pero por eso juro o prometo, esa es la diferencia. Si juras o prometes, pero todo ese ¿Juráis o prometéis? Claro, o sea, entonces en el vocablo correcto. La invocación. Entonces, en el fondo, todo ese procedimiento, ¿hacia dónde va? Porque yo me imagino que esto puede ser una analogía un poco irrespetuosa, si me permite, pero esto es como cuando todos los alumnos van a un colegio nuevo. Entonces claro, entran todos al mismo curso y se quedan mirando y se empiezan a conocer, y después ser que algunos se conocían de antes o que son del barrio, pero no tienen ni idea qué clases van a tener, quién es su profesor, no tienen ni idea, absolutamente nada, y entráis como pajaritos. Entonces empezáis como a formar como los grupos pequeños que se llevan como bien, después empezáis a buscar referentes, empezáis a trabajar, pero todo esto es como un curso nuevo, y si no hay profesor, jefe que le diga, oye, esto vamos a hacer aquí, jaja, el reglamento, entonces van a tener que colocarse de acuerdo estos alumnos, de cómo van a, y eso es muy simpático, de cómo, en el fondo, cómo se van a ordenar. Estos alumnos van a discutir cómo vamos a ordenarnos, cómo nos vamos a autorregular, que es re complicado la autorregulación, porque es el primer problema, y hacia dónde van a apuntar. Y yo veo a algunos compañeros de curso tuyo que ni siquiera les interesa la regla de los 2/3, quieren pasar por encima. Hoy estaba complicado pasar por encima de los 2/3 porque es una modificación en la Constitución del 80 y se rige por las reglas de la Constitución del 80, entonces va a estar complejo eso. Oye, ustedes ven ahí al otro lado, a Buda, para que sepan, el budismo no es una religión teocrática, así que... No. Pero dicho esto, va a ser complicado. Los comunistas son jodidos. Y son bien así como cuadrados con el partido. Sí. ¿Tú crees que, yo creo que vamos a tener que buscar mínimos comunes. Yo creo que, a ver, sinceramente yo creo que estamos de acuerdo en varias cosas. Y podríamos resolverlo de esa forma, a ver en qué estamos de acuerdo, cabrón, no, en esto, mira, yo estoy de acuerdo en esto otro, mira, busquemos la forma. Y en lo que no estamos de acuerdo, bueno, nos agarraremos a coscacho. En los cursos siempre hay problemas y peleas, pero yo creo que esto no es un grupo curso. Nosotros somos adultos.
yo supongo, creo, espero que más allá de lo que creamos, yo soy una persona de izquierda, a lo mejor más bien de izquierda moderada, más bien socialdemócrata. A mí me encanta la tercera vía. Así. Figura de Giddens. Políticamente hablando, me gusta mucho. De hecho, ahora tengo pronto una conversación con la Fundación Socialdemócrata. Yo creo que los países escandinavos lo han hecho estupendo. Bueno, son los más felices del mundo. Finlandia tiene la mejor educación, Noruega lo ha hecho regio en carga impositiva, tienen buenos sistemas de previsión social, tiene seguridad social, por cierto. Pero vamos a ver qué pasa. O sea, empezar a especular es un poco complejo. Ahora, nos vamos a tener que poner de acuerdo. Tenemos solo un año. Ampliar el mandato va a depender del Congreso. Sí. Me gustaría a mí hacer el punto ahí de que la Constitución del 80 se tardó cerca de 7 años en nacer a la vida del derecho, con un plebiscito bastante chanta, hay que decirlo. Fueron 8 convencionales constituyentes que redactaron la Constitución del 80. Entonces, si 8 personas se demoraron 7 años en redactar, nosotros tenemos un solo año. O sea, vamos sí o sí a tener que ponernos de acuerdo. Esto de que la gente espera poco menos que nos agarremos del moño constantemente, no sé, yo siento que es como bien raro. Sin duda, entiendo que después de haber estado tanto tiempo oprimidos, la beligerancia es esperable. Pero, insisto, si usted cree que en su familia estarse agarrando el moño constantemente es algo normal, estamos en problemas y habla de que bien poquita salud mental hay. En ese sentido, Betsy, yo quiero entrar en esa misma lógica. Bueno, entonces, ¿cómo sería una buena constitución en el marco? Yo estoy pensando, bueno, lo primero que uno debe reconocer es la paridad, donde salieron favorecidos los hombres con el tema de paridad porque votaron más por las mujeres. Pero podríamos hablar que salimos con una constitución feminista o de tilde feminista. ¿Qué podrá venir ahí? ¿O cuáles serían los tópicos de esta nueva constitución? Porque tú dijiste algo, bueno, que es verdad. O sea, el fondo es, bueno, todos quieren un punto del bien común, buscamos, queremos ser felices, como en Finlandia, los noruegos, pero la constitución podría ayudarnos a eso también. Fíjate que son dos cosas distintas, porque están dentro del mismo ámbito. Entonces, ¿qué queremos en la constitución? A ver, yo creo que el feminismo es una parte de los derechos humanos, pese a que yo soy feminista, no sé si lo están notando, pero el feminismo es una parte de los derechos humanos. Las mujeres somos el 50% de la población, a lo mejor un 50% más oprimido. Entonces, si fuéramos mujeres de pueblo originario se aumenta, si somos mujeres con discapacidades peor aún, si eres mujer y pobre, ya para qué vamos a hablar. Entonces, pero yo creo que más que hablar de feminismo, nosotros tenemos que hablar de dignidad. Es la dignidad la base de todos los derechos humanos. Entonces la columna vertebral de la Constitución tiene que ser la dignidad. Ahora, hay temáticas de la Constitución que tienen que tener temática de género y feminismo, como el derecho al trabajo, como la autonomía de los cuerpos, no solamente de las mujeres, sino que de los cuerpos en general. Tenemos que hablar de derechos de las personas y de las niñeces trans. Entonces, bueno, sí, tenemos que hablar de los derechos de la comunidad LGBTIQ, que por cierto es una parte de la que yo represento. Tenemos que hablar de la vivienda, porque por cierto las mujeres son las más precarizadas en el sentido de la vivienda. Sin duda. Tenemos que hablar del derecho a la educación, que somos las mujeres las más precarizadas en el sentido del derecho a la educación. Tenemos que hablar de salud reproductiva, salud mental, que también de nuevo las mujeres somos las más precarizadas. Pero por ejemplo, en materia económica eso tiene que ser más bien general. Hay cosas que no necesariamente tendremos que cambiar, como el Banco Central. La autonomía del Banco Central es muy necesaria en una democracia porque no podemos quitarle la autonomía al Banco Central. Bueno, ahí vamos a tener que tener ciertos matices, pero la columna vertebral de una nueva constitución debe ser la dignidad humana, porque vamos a hablar mucho de derechos humanos. Las constituciones tienen derechos humanos hasta más no poder, tener instituciones nuevas que deben ser atravesadas por la dignidad humana. Y creo yo que más que hablar de feminismo per se, debemos hablar de ciertos derechos humanos que tienen que ser llevados hacia la temática feminista, pero la dignidad humana es la base de cualquier constitución. Y la dignidad humana es la base de todos los derechos humanos.
Así lo ha dicho la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, el Tratado Internacional, por ejemplo, de San José de Costa Rica, el Pacto de San José de Costa Rica, y así un montón de convenciones y tratados de derechos humanos. En ese sentido, y siguiendo la lógica, bueno, ya estamos hablando de los principios que son fundamentales dentro de la estabilidad de la Constitución. De ahí partimos justamente porque, como tú bien planteas, la persona, la dignidad de la persona está sobre el Estado. Está sobre el Estado, y todos los pactos, todos los pactos y los acuerdos que estoy mencionados son tratados internacionales, que son justamente que deberían ser, uno podría decir, debería ser ya de partida, que en vez de uno crear jurisprudencia con respecto, o teorías con respecto, a dejarlo establecido, que los tratados internacionales son supraconstitucionales, dejarlo establecido a lo mejor en la Constitución. Sí. La Constitución alemana, por ejemplo, que la ley, la Constitución alemana, que es de 1949, en un articulado dice que ellos reconocen todo el Tratado Internacional de Derechos Humanos y que, por cierto, el Estado alemán los va a proteger y va a propender a tener un recurso procesal para que la gente los pueda defender. Y que es labor del Estado defenderlos. Sí. Ahora, la forma de defenderlos va a ser una gran discusión a nivel país. Pero podemos, por ejemplo, tener eso en nuestra Constitución, que es la bajada de la ley. O podemos, de frentón, tener un recurso de amparo, como el recurso de amparo español, que prepara la vía para que las personas o el Estado, a nombre de las personas, puedan reclamar dichos derechos fundamentales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hoy día en Chile eso no existe. Entonces, o tener, por ejemplo, en el caso de los presos de la revuelta, una ley de amnistía. Porque se habla mucho de indulto, pero cuando nosotros hablamos de indulto, la persona que ha sido indultada aún mantiene la comisión del delito. Exacto. En cambio, las leyes de amnistía eliminan el delito, pero además eliminan la pena. Y también se usan no solamente cuando la persona ya ha sido declarada culpable, sino que también mientras dura el proceso. Entonces, bueno, ahí me gustaría que gente de la lista del pueblo, en vez de estar hablando de indultos, hablara de amnistía. Sí, muchos abogados han hecho la distinción. Es un discurso más bien técnico. Pero bueno, esto es discutible. Podemos poner un artículo transitorio para darle amnistía a los presos de la revuelta, etc. Pero vuelvo a insistir, es una discusión a nivel país, es un pacto social en donde desde ese 4% de personas que son de extrema derecha hasta el 80% de la población que votó por el apruebo, que no necesariamente son de izquierda, ojo, se vean representadas por su carta fundamental, en donde no solo los chilenos y chilenas se vean representadas, sino que también los extranjeros se vean representados, en donde las personas con discapacidad, las personas de la comunidad LGBTIQ, las comillas minorías se vean representadas, en donde tengamos efectivamente un Estado plurinacional. Entonces, bueno, insisto, esto es un pacto social. Eso es lo lindo de las constituciones. Aquí no es solamente cortar cabeza y llegar como Kill Bill a la convención. Insisto, una conversación a nivel país. Entonces, nosotros no solamente somos constituyentes de los partidos políticos, de las ideologías que representamos, nosotros somos constituyentes del pueblo de Chile. Y en ese sentido, debemos efectivamente representar a toda la población de Chile. No solamente a un grupo que nosotros representamos desde un punto de vista político, desde un punto de vista ideológico. ¿Qué pasará ahora con la Constitución, ya yendo más al detalle? O sea, dice, bueno, ¿qué va a pasar con las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la idea tú de las Fuerzas Armadas? ¿Vamos a mantener Fuerzas Armadas? ¿La vamos a dejar como lo dejaron en Costa Rica, como una policía? ¿Qué va a pasar con ello? ¿Qué va a pasar justamente en el caso de la estructura del Estado, federal, unitario? ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo creo que me gustaría que me comentara. A ver, yo creo que tener a las Fuerzas Armadas en labores policiales es un poco peligroso, porque no tienen la expertise de hacer labores policiales. Ahora, creo que Carabineros de Chile debe ser refundado. Tenemos que tener una policía más apegada a los derechos humanos, sobre todo después de todo lo que sucedió para la revuelta social, y debemos instruir mejor a nuestros carabineros, sobre todo Carabineros de Chile. ¿Refundarlo o eliminarlo y cambiarlo por una policía real? Una policía. Porque una cosa es refundar Carabineros, otra cosa es eliminar. Eliminar y volver a hacer otra nueva policía uniformada. Ahora, yo creo que no estamos en guerra y no necesitamos gastar tantos millones de pesos, de dólares en comprar aviones, armas, etcétera. Podemos tener un ejército de Chile o una fuerza armada en general
que sean, no sé, porque estén para labores como pandemias, porque van a ser cada vez más frecuentes, desastres naturales, y a lo mejor también poder tenerlas para la defensa, pero en general tenerlas más para las cosas que necesitamos como un país de terremotos, volcanes, tsunamis, inundaciones. Entonces podemos reorganizar eso para labores mucho más serviles a la ciudadanía, que solamente mantenerla jugando a la guerra. Nosotros no estamos en guerra, no somos Siria, No. ni Pakistán, ni nada. Entonces, bueno, podemos tener la bota. Podemos tenerlos para hacer caminos, puentes, o sea, podemos reestructurar todo eso y sería mucho más útil. Ahora, en materia de pensiones, porque siempre estamos nivelando para abajo, se puede nivelar para arriba. Sí. Las pensiones del ejército siempre son mejores para los generales que para el grueso de la tropa. De la Fuerza Armada. ¿Por qué siempre, yo insisto, por qué siempre nivelamos para abajo? No, que hay que eliminar Punta Peuco. Bueno, yo prefiero que todas las cárceles de Chile sean como Punta Peuco. Aquí me van a matar, ¿cómo esta mina es facha? No se trata de ser facho. Se trata de que nivelemos para arriba. Si cuando una persona comete delito, solo pierde la libertad, no pierde la demás escala de derechos humanos. Entonces, Chile tiene que dejar de nivelar para abajo. Chile tiene que dejar ese discurso de la venganza. Si la venganza no es sinónimo de justicia. O sea, justiciamiento, tener que llegar con la hoz en la antorcha y yo lo voy a quemar todo porque... Ay, paremos la tontera. Si una persona que está presa no tiene por qué vivir en la inmundicia. Entonces, bueno, si está Punta Peuco, que es una cárcel que es súper elitista, podemos elevar los estándares de las demás cárceles. Entonces, si las pensiones del Ejército de Chile, la Fuerza Aérea, de los marinos, de carabineros son buenas, bueno, ¿por qué no podemos nivelar para arriba todas las pensiones? Si ellos tienen buenos beneficios, ¿por qué no podemos establecer esos beneficios para toda la gente? Y eso no se trata de ser fascista, se trata de ser humano. Entonces, bueno, ya está bueno el discurso de odio, sino que podemos avanzar hacia una sociedad mejor. Y eso no se trata de ser fascistoide, se trata de ser humano. Entonces, empecemos a nivelar para arriba, por favor. Sí. Yo creo que la peor reproducción del patriarcado es la cárcel, la peor reproducción del patriarcado es este capitalismo extremo que tenemos en Chile. Ni siquiera en Estados Unidos, que es un país profundamente capitalista, tenemos los niveles que hay en Chile. Entonces, Sí, es verdad. Eso es real. Realmente yo creo que uno se empieza a analizar y comparar con otros países, yo creo que existe una gran diferencia. Es decir, la costumbre de nivelar para abajo, o sea, y no mejorar el Estado ni las prestaciones del Estado hacia arriba, sino básicamente si alguien está mejor que bajarlo, ¿no? Hay que hacer que todos tengan ese nivel. Esa es la idea. Claro, o sea, yo no creo, y a mí me sorprende mucho. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el derecho penal. Yo en fin no tendría pega, de frentón. Pues si que hay cárceles, están cerrando. Entonces, ¿por qué no podemos tener ese nivel de discusión a nivel país? ¿Por qué no podemos nivelar siempre para arriba? No, es que ella llegó por arrastre. Perdón. Si yo no saqué 5.000 votos y me arrastró Sting. ¿Cachai? Entonces, ese discurso, yo vuelvo a insistir, lo entiendo porque hemos sido un pueblo realmente oprimido durante mucho tiempo. Pero, por favor, empecemos a nivelar para arriba. Sobre el Estado unitario o federal, yo creo que tenemos que tener un Estado unitario. Ya. Profundamente descentralizado. O sea, con instituciones autónomas, de derecho, ¿cómo se llama? Con patrimonio propio, con otras organizaciones que no tengan que responderle al Estado, como por ejemplo la Defensoría de la Niñez, Contraloría, con un poder judicial que siga siendo independiente, porque la independencia del poder judicial es súper necesaria, pero reformar el poder judicial en el sentido de que la academia judicial tenga alta especialización de sus jueces, con un sistema de juicio por jurado, en donde se les dé la responsabilidad a la ciudadanía, porque ya que les gusta tanto hablar de la puerta giratoria, de que los jueces lo hacen todo mal, bueno, usted hágase responsable de la labor de juzgar, que el juez solamente establezca la pena y no solo decir que los jueces lo hacen todo mal. Cuando uno está en democracia y uno es ciudadana, uno también se hace responsable de la administración de justicia y ahí están los juicios por jurado. Con sistemas de democracia directa, ¿por qué no? Iniciativas populares de ley,
plebiscitos revocatorios de mandato para las autoridades que son establecidas que son electas por elección popular, en donde la ciudadanía entienda que es el empleador, entre comillas, del poder, con plebiscitos vinculantes para ciertas materias que son de discusión a nivel nacional. Podemos esas cosas hacerlas, no es algo malo. Entonces, bueno, si queremos mayor participación ciudadana, tenemos que ir en esa línea. ¿Por qué no hablar de un Congreso unicameral? Si sabemos, está en las actas de la Constitución del 80, que el Senado es una cámara que buscaba frenar las reformas y es una cámara profundamente elitista. Entonces, bueno, son discusiones que podemos dar a nivel país que le brindan mayor participación ciudadana. En el caso de los municipios, consulta vinculante. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos solamente un consejo municipal que es una pequeña corte del alcalde o alcaldesa? Bueno, podemos hacer plebiscitos vinculantes. Yo no le temo a la participación ciudadana bajo ningún punto de vista, pero la gente no tiene el tiempo de estar votando leyes por internet todo el día. Tiene que trabajar, tiene que tener tiempo familiar, etcétera. No podemos estar en Plaza Dignidad levantando la manito para votar leyes a cada rato. Entonces, bueno, para eso existe la representación política en partidos políticos, en independientes, etcétera. Entonces, bueno, podemos tener mecanismos de democracia directa que sean vinculantes, donde la ciudadanía perfectamente participe. Pero tiene que ser ordenado, tiene que ser, puede ser por la vía constitucional y hacer las bajadas a la ley, y un largo, etcétera. Yo no creo en los estados federados, por cierto. No creo en los estados federados porque producen mucha desigualdad entre un estado y otro. Lo que sí creo en los estados unitarios y con alta descentralización, y también creo que tenemos que tener un sistema semipresidencialista, porque hoy día, con el hiperpresidencialismo que tenemos, el presidente de la República, la figura política del presidente de la República, es un rey, un monarca, y los ministros son su pequeña corte. Yo creo que eso hay que eliminarlo. Y, por cierto, creo que los ministerios deben ser llevados por personas con alta especialización en su materia, y no solamente con el simple voteo político. Eso le hace pésimo a la democracia. Si bien mucha gente dice, es que los tecnócratas, bueno, por algo hay gente que es especialista en su materia. Entonces, bueno, tenemos que empezar a hacer especializaciones dentro del Estado. Ahora, yo no entiendo, por ejemplo, por qué tenemos un Ministerio de Obras Públicas, un Ministerio de Vivienda y un Ministerio de Bienes Nacionales, si podríamos tener un gran ministerio en donde tengamos una subsecretaría de Vivienda, una subsecretaría de Obras Públicas y una subsecretaría de Bienes Nacionales, porque mal que mal, la materia es más o menos parecida. Entonces, sin duda, yo creo que en la especialización también se ha burocratizado el Estado y empieza como a separarse de ciertas cosas. Y tú dices, bien, en el caso de bienes nacionales, vivienda y obras públicas podrían ser un solo ministerio. O al revés, lo que acaba de ocurrir con el presidente Piñera, que dividió interior con seguridad pública, que era obvio que tenía que ser separado porque no podía tener las dos funciones el Ministerio del Interior, que es político, con seguridad pública, que al final terminaba haciendo acuerdos políticos y no se preocupaba de seguridad pública. Claro. Entonces al final era como obvio. Y en esa obviedad es que uno ve y dice, pero ¿por qué hacen esto? Entonces, ¿por qué está ahí? Uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con la Constitución? Para ti, esa obviedad, ¿cuáles son los principales temas que deberían instalarse en la Constitución? Según tu punto de vista. A ver, las bases de la institucionalidad deben ser revisadas. Cuando el artículo 5 habla de la soberanía, mucha gente cree que la soberanía solamente se ejerce en lo que hablamos como territorio. Yo creo que la soberanía se puede ejercer por muchos más medios que solamente el territorio y solamente plebiscito, autoridades escogidas por ley o elecciones populares. Yo creo que, insisto, podemos extender la soberanía a cuestiones mucho más, de mucho más lato conocimiento. O, por ejemplo, cuando hablamos de la promoción de los derechos humanos, podemos ahí meter el artículo de que Chile reconoce los tratados internacionales de derechos humanos y inmediatamente poner el mecanismo para reclamarlo. O, por ejemplo, empezar a hablar de reconocimiento a las personas extranjeras y decir, ¿saben qué más? Nosotros vamos a reconocer a todas las personas extranjeras y sus derechos una vez que pisan el territorio nacional, y los vamos a proteger con un sistema de seguridad social. Y vamos a garantizar que esas personas se inserten dentro de la sociedad. Con eso, insisto, eliminamos el tráfico humano.
o bien poner nuevas instituciones como el Defensor del Pueblo, que es urgente tener un ombudsman, urgente, ante los abusos del Estado. No solamente en esta figura media rara que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde la cabeza es un cargo político. Por ejemplo, reformar el Ministerio Público. Hoy día la cabeza del Ministerio Público también es un cargo político. Podemos cambiar tantas cosas que son fundamentales dentro de la administración del Estado. Hoy en día tenemos solo 3 recursos para reclamar derechos fundamentales: recurso de protección, que es para ciertas garantías del 19, recurso de amparo económico, que es para el 19 número 21, y el recurso de amparo, que es para la libertad ambulatoria. Bueno, eso podemos cambiarlo. Entonces, pues, hay tantas cosas que cambiar. Ahora, vamos a tener que escoger si queremos una constitución mínima o una constitución máxima, si queremos establecer recursos procesales dentro de la misma constitución. Insisto, yo encuentro que un año es muy poco tiempo para redactar una constitución que necesitamos hacer de nuevo. Al final es hacer de nuevo todo el sistema. Sin duda, yo creo que con todo lo que has nombrado es como es más que allá de solamente hacer una carta magna, un evento jurídico, sino que es rediseñar un país. Es lo que tienen que hacer. Y en un año rediseñar un país realmente es una tarea que es, no sé si la palabra es titánica, porque sonaría como muy absurdo porque Titanic se hundió, pero sin duda de Titanic, impresionante, así que, pero en esa lógica, yo ya para ir terminando el programa, yo te deseo la mayor de la suerte a usted como constituyente, porque si a usted le va bien, a Chile le va bien. Eso es lo que hay que tener claro. Por lo cual, y que Receta, que nos va a acompañar en este programa de Agenda Global, comentándonos justamente cómo sería lo que viene ahora en la Convención Constitucional. A veces me pega el tema de la Asamblea Constituyente, pero ese es el tema semántico. Es cierto, hay un documento del PNUD, que es un organismo de ONU, que es del año 2017, y que establece que las asambleas constituyentes son un órgano colegiado, elegido por el pueblo, que se dedica exclusivamente a redactar una constitución. Cuando se hace el acuerdo el 15 de noviembre, la derecha no quiso poner la asamblea constituyente y le puso convención constitucional. Así que esto sí es una asamblea constituyente. Técnicamente es una asamblea constituyente. Una garrapata de Venezuela. La Asamblea Constituyente venezolana es un equivalente al Congreso. Aquí el constituyente originario no tiene esas atribuciones, el constituyente originario de Bolivia tampoco las tuvo, el de Colombia menos. Entonces, por favor, eso de que esto no es una asamblea constituyente, sí lo es. En todas sus letras, Sí, con todas sus letras, solamente la cuestión semántica. Sí, sin duda. Bessie, reitero la gratitud por estar acompañándonos aquí en Agenda Global. Y bueno, y ya es hora de despedirnos, como dicen en el último programa, te damos las gracias. Y aquí invitarte para después, cuando ya estás instalada en la Asamblea o Convención Constitucional, podemos conversar nuevamente. Así que muchas gracias. Y ahora a los auditores y básicamente a la gente que nos sigue por streaming, los televidentes, darles las gracias por estar aquí con nosotros en On Radio Chile, escuchando y viendo Agenda Global. Y los dejamos invitados para un nuevo programa para la próxima semana con un nuevo invitado que justamente analizaremos la actualidad, la movida actualidad que tenemos hoy día. Fíjense que estoy pensando posiblemente conversar sobre lo que estás haciendo en Perú. Pero vamos a ver a quién es el nuevo invitado. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo lunes aquí en On Radio Chile. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con Agenda Global. Si te perdiste el estreno de Agenda Global, no te preocupes. Este miércoles a las 10 de la mañana podrás escuchar su repetición para mantenerte al tanto de toda la actualidad política, nacional e internacional. ¡Hasta la próxima! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. On Radio Chile.